Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola familias del Perú, soy Cindy y nuevamente nos encontramos en un programa más de Leemos Juntos. Y yo soy Renzo. Recuerden que este programa está dirigido a las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial. Hoy compartiremos algunas orientaciones para los padres, madres o los adultos que acompañan a las niñas y niños sobre cómo promover su interés por la lectura. ¡Atención familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y alejados de los ruidos. Llegó el momento. Conversamos con las familias. Cindy, hoy una familia de Puente Piedra nos pregunta: ¿por qué es importante conversar con los niños después de contar una historia? Cuando conversamos con los niños y las niñas después de contarles un cuento o una historia, originamos que reconstruyan la historia y recuerden los momentos que más les gustaron. ¿Y qué debemos esperar que nos digan? No hay respuesta buena ni mala, porque la construcción del significado de la historia es un acto individual que cada niño o niña realiza por la interacción que han tenido con el texto. Eso no parece fácil. Detrás de cada comentario, opinión o pregunta de los niños, hay un lector que realiza una compleja actividad intelectual que lo ayuda a formarse un pensamiento crítico y reflexivo. Otra pregunta: ¿debo conversar con mi hija después de contarle un cuento? No es que siempre lo tengamos que hacer, pero si lo hacemos con frecuencia, van a ir adquiriendo mayor seguridad para expresar las emociones que sintieron, hacer preguntas, opinar sobre lo que hicieron los personajes o sobre algo que les llamó la atención. Cindy, ¿qué consejo podemos dar a los padres y madres durante el diálogo con sus hijos? Es clave que el diálogo no se convierta en un listado de preguntas y respuestas, sino que sea un momento de interacción en el que los niños y las niñas expresen sus ideas. Y otro consejo importante: nunca critique sus opiniones. Ayúdalo a expresarse y a formular sus ideas. ¿Un intercambio de ideas con nuestros hijos? Sí, nosotros compartimos con nuestros hijos y con nuestras hijas lo que el texto nos generó, los sentimientos, nuestras opiniones. De esta manera lograremos una interacción positiva con ellos. Me olvidaba de algo muy importante. ¿De qué, Cindy? Al conversar con los niños sobre el cuento, no es necesario volver a contar la historia, ni que se enumeren cosas o respondan preguntas. La intención es tener una conversación con nuestros hijos e hijas para que gradualmente vayan formando su capacidad crítica y expresen sus ideas. Qué importante es que ellos vayan ganando confianza y seguridad. Y algo que dijimos el programa pasado es que durante el diálogo podemos hacer preguntas que los inviten a expresarse. Por ejemplo, podemos preguntarles: ¿qué parte te gustó más? ¿Qué te pareció lo que hizo tal personaje? ¿Qué sentiste cuando mencionas alguna parte importante de la historia, no? ¿Estás de acuerdo con lo que le sucede al protagonista? ¡Qué buena memoria, Renzo! Y estas preguntas son importantes recordarlas y hacerlas a nuestros niños porque no tienen una única respuesta. Espero haber respondido a la pregunta de la familia que nos escribió desde Puente Piedra. Ahora sí, familias, llamen a sus hijas e hijos que ya va a comenzar la historia. Llegó el momento de la historia del día. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. Niños y niñas, hoy les traemos una historia muy divertida y que será contada por Isabel Menéndez. La historia se llama El hambriento lobo feroz. Cindy, ¿te imaginas qué comerá el lobo? No sé, Renzo. Mejor escuchemos la historia. Hola, soy Isabel Menéndez
y esto es Te cuento un cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El hambriento lobo feroz, un cuento escrito por mí para la editorial Panamericana. ¿Están listos? Pónganse cómodos, que aquí comienzo. El hambriento lobo feroz. Una mañana, el hambriento lobo feroz caminaba por el bosque buscando qué comer. Estaba tan hambriento que las tripas le sonaban como truenos. ¡Brum! Estaba tan mareado que la cabeza le giraba como trompo. Estaba tan... Bueno, ya sabemos cómo se pone uno cuando tiene hambre. De pronto, a lo lejos, vio a un cerdito rechoncho y barrigudo. La lengua se le cayó hasta el suelo, los ojos se le inflaron, la baba se le chorreó tanto que formó un charquito. Se acercó despacio, sigiloso, sin hacer el menor ruido. Y justo cuando estaba ahí, detrás del cerdito, listo para entregarse a los placeres de una deliciosa mordida, recordó a su tatarabuelo, ese al que 3 cerditos le quemaron el poto con agua caliente. Entonces, desinfló los ojos, recogió la lengua, dejó de babear y se escondió detrás de un arbusto temblando de miedo, pensando que el cerdito le iba a hacer lo mismo a él. Llegó el mediodía y el lobo feroz seguía con hambre. De pronto, a lo lejos, vio un cabrito blanco y regordito. La lengua se le cayó hasta el suelo, los ojos se le inflaron, la baba se le chorreó tanto que formó un charcote. Y justo cuando estaba ahí, detrás del cabrito, listo para abalanzarse sobre él y probar su jugosa carne, ¡ay! El lobo recordó a su bisabuelo, ese al que una mamá cabra le abrió la panza para sacar a los cabritos que se había comido, lo rellenó con piedras y le cerró la panza cosiéndola con un punto cruz muy bonito para luego lanzarlo al río. Entonces, el lobo desinfló los ojos, recogió la lengua, dejó de babear y se escondió detrás de un árbol temblando de miedo, pensando que el cabrito le podía hacer lo mismo a él. Llegó la tarde y el lobo feroz seguía con hambre. De pronto, a lo lejos, vio una niña sonrosada y rellenita. La lengua se le cayó hasta el suelo, los ojos se le inflaron, la baba se le chorreó tanto que formó un charcototote. Y justo cuando estaba ahí, detrás de la niña, listo para morderla y acabar por fin con el hambre que sentía, recordó a su tío abuelo, ese al que un día pero esperen. Aquí el lobo estaba un poco confundido porque tenía 3 versiones diferentes de lo sucedido. Su mamá le había contado que un cazador lo agarró a balazos. Su papá le había dicho que un leñador lo agarró a hachazos. Y su abuelita le había afirmado que sí, que su tío abuelo se había comido a la abuelita de Caperucita y a Caperucita también. Entonces el lobo desinfló los ojos, recogió la lengua, dejó de babear y se escondió detrás de una piedra temblando de miedo, por si acaso, y pensando que la niña le podía hacer lo mismo a él. Pero el lobo feroz seguía con hambre, con mucha hambre, hasta que regresó a su casa, abrió el refrigerador y sacó 3 tomates, 2 zanahorias, un pimiento morrón, champiñones, un pepinillo, aceitunas negras, una palta y una lechuga, mientras pensaba que más vale ensalada conocida que cerdito, cabrito o niña por conocer. Y colorado colorín, el cuento de El hambriento lobo feroz llegó a su fin. El hambriento lobo feroz, un cuento escrito por mí para la editorial Panamericana. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! Llegó el momento, leamos juntos. Cindy, yo pensaba que el hambriento lobo feroz se comería a alguno de los personajes. Yo también, pero finalmente terminó comiendo una ensalada. Sí, y todo porque sentía miedo al recordar lo que le habían hecho a su bisabuelo.
Familias, los invitamos a compartir un momento con sus hijos para conversar sobre la historia que han escuchado. Pueden plantearle estas 2 preguntas. ¿Qué sintieron cuando el lobo recordaba lo que le habían hecho a su bisabuelo? ¿Y están de acuerdo con lo que hizo el lobo de no comerse al cerdito, al cabrito y a la niña? Familias, recuerden que no hay una única respuesta. La respuesta se enriquecerá si todos y todas participamos. Hemos llegado al final del programa. No olviden que nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, niños y niñas! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.